Tenga usted muy buen día, bienvenido una semana más a este su segmento, Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto poder platicar con usted estas buenas noticias del Evangelio de la Paz. La semana pasada usted recordará que tocamos temas muy importantes y muy interesantes, y es que sí, efectivamente, es deleitante, es delicioso ver cómo la Biblia es esa palabra viva y es eficaz, cómo este Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que patente, que existe, real, y que ¿sabe qué? Que está haciendo todo aquello que dijo que haría. Así que poco a poco estamos escudriñando en las profecías bíblicas y las estamos buscando en todos los hechos que vemos en el mundo que están aconteciendo, desde, por supuesto, el punto pivote, el punto focal que es Israel, su tierra, su gente y todo lo que Dios dijo que haría y cómo esperamos todos al Mesías prometido. Por supuesto, los judíos lo esperan por primera vez, pero nosotros los cristianos sabemos que pronto regresará como Rey de Gloria entre las nubes. Así que la semana pasada, si usted se recuerda, estuvimos hablando acerca de esas profecías cumplidas ya. Y que, por cierto, es importante tener en mente porque marcan un tiempo de inicio para estas profecías finales, y es que recordará que platicamos que es necesario que el pueblo de Israel retorne a casa. Así está dicho en Ezequiel 36, 37, 38, y hablamos también de las profecías de los huesos secos. Es verdaderamente impactante ver cómo estas profecías se empezaron a cumplir con un énfasis marcado allá en 1948, cuando el pueblo de Israel retornó a su tierra después del mayor exilio que la historia nos relata. Un saludo cariñoso para mi amigo Jaime Ramírez. Gracias, Jaime, por estar conectado con nosotros a buena hora de la mañana, y a cada uno de ustedes que poco a poco se van sumando a esta transmisión. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y por supuesto, véngase con nosotros a gozar de estas gotitas de miel, estos tarros de miel que la palabra de Dios nos proporciona. Y bien, pues sigamos entonces en nuestro relato. Y es que es evidente cómo la historia secular apoya, o cómo en la historia secular podemos comprobar todo lo que la profecía bíblica ha hablado y cómo, repito, este Dios poderoso, soberano, se manifiesta a los hombres a través de sus obras. Esto es lo que los judíos conocen, o la sabiduría judía denomina como los caminos de Dios. Y dentro de esos caminos, marcado está que el pueblo de Israel debía de regresar a casa. Y es que sí, efectivamente, allá en la promesa que Dios le diera a Abraham, registrado en los primeros capítulos del libro de Génesis, claramente Dios le dijo: te regresaré a mí, te bendeciré y serás bendición. Te daré una tierra, es decir, un lugar geográfico, y sabe, la nación de Israel es la única que cuenta con los límites bien definidos por Dios y marcados en las Escrituras. Te bendeciré con linaje, te daré entonces la herencia de una prole muy grande. Y es que la carta de los Gálatas nos dice claramente que no se trata de muchos linajes, sino como de uno, dice la palabra. Y este se refiere a Jesucristo, nuestro Mesías. Así que, volviendo entonces a los términos proféticos, entendemos que el pueblo de Israel ha regresado entonces de una manera notoria a partir de 1948, cuando se declaró y las ciudades, los pueblos del mundo lo reconocieron como un estado independiente. De ahí para acá hemos visto de consecutivo, generación tras generación, tal como lo establece la Biblia, que sucedería. Allá en Éxodo 17 dice que Amalek, que personifica el espíritu del mal, el espíritu contrario a Dios, dice la palabra que se levantó en contra del trono de Dios y en contra del pueblo de Dios. Por tanto,
Dios peleará con este espíritu de Amalek de generación en generación. Y es que, evidentemente, esto se ha cumplido y podemos hablar de las múltiples guerras que el pueblo de Israel ha sufrido. Y sin ir más lejos, el día de ayer me parece que se conmemoró las víctimas del Holocausto, esta terrible barbarie que se llevó a cabo allá en la Segunda Guerra Mundial. Y le puedo mencionar además la guerra de independencia, la guerra de los 6 días, y para no irnos muy lejos, pues recordamos esta terrible atrocidad sucedida el 7 de octubre del 2023. Recuerda usted que Hamás entró en territorio israelí, secuestrando, masacrando gente inocente, gente civil. Y hasta el día de hoy las consecuencias se viven y se vivirán por siempre en este pueblo. Se están devolviendo los rehenes y, ¿sabes? Hemos ido en este su programa viendo cómo las parashot o los estudios semanales de la Torá anuncian de una manera que nos deja perplejas todo lo sucedido hasta el día de hoy en cuanto a la guerra. Así que, ya habiendo hecho un breve resumen, quiero contarle una cosa verdaderamente asombrosa. Y es que sí, efectivamente, en la parashot de hace 2 semanas, Pastora Carolina, un abrazo para ti, qué alegría verte por aquí, que el Señor te bendiga. Fernando Quiroa y Axel Agustín, Rosmi Rey, Leonardo Sarabia, Ana López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. Y bien, pues le contaba que la parashot o la parashá de la semana anterior no es excepción y nos habla ni más ni menos que en códigos acerca de lo que sucedería esa semana en relación al reencuentro de 3 jovencitas que permanecieron cautivas a lo largo de 400 y tantos días, 480 días me parece, bajo el cautiverio de Hamás, esa terrible organización que dio inicio a esta última guerra que el pueblo de Israel está batallando. Pero si usted se viene entonces conmigo al libro de Éxodo, encontraremos en los primeros capítulos que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y la respuesta de Dios es que se recordará a su pueblo a causa del pacto que ha hecho con sus padres, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios le dice claramente al pueblo, y descenderé para librarte. Y sabe usted que en la palabra hebrea, que representa o que se traduce como y descenderé en persona para ayudarte, está codificados los 3 nombres de las jovencitas liberadas. Efectivamente, la inicial de cada uno de los nombres de ella aparecen en esta palabra. Dígame usted si no es verdaderamente asombroso cómo va coincidiendo lo que el mundo va viviendo con cada uno de los estudios de la semana. Pero además debemos hablar todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Y es que seguramente usted ha escuchado 1001 opinión en torno a esto. Pero ¿qué realmente dice la Biblia y qué debemos esperar? Pues bien, déjeme decirle que dentro de la cultura judía se dice que hay 2 judíos y 3 opiniones, porque de todo opinan, y esto lo podemos ver claramente allá en los evangelios cuando Jesús habla con los fariseos. Déjeme decirle que esta es una cuestión que va más allá de un pleito. En definitiva, esto representa la empatía que Jesucristo mismo tenía con esta corriente de pensamiento, y es que efectivamente dentro del canon bíblico se establece o se evidencia cómo en el pueblo de Israel las ideas y los pensamientos de cada una de las personas son bien recibidos y son importantes. Déjeme decirle entre paréntesis que esto es lo que se refiere cuando en el Evangelio se registra la expresión no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla.
Cumplir la ley en los términos propiamente culturales hebreos quiere decir dar la explicación correcta al respecto. Y por supuesto Jesucristo es quien cumplió la ley. Él nos dio esa explicación perfecta, exacta, de lo que la palabra de Dios dice en todo el canon del Antiguo Testamento. Pero es que Jesús, además de dar esa explicación propia, verbal, dentro de lo que representa la semántica, lo que representa la cuestión cultural de las propias escrituras, dio un paso más y lo cumplió en sí mismo, en su corporalidad, muriendo por nosotros en una cruz. Pero regresando entonces a los términos del tercer templo, y es que todo, por supuesto, usted y yo sabemos que todo se concatena entre sí. Recordaremos que allá en el desierto, después de que el pueblo de Israel vio la mano poderosa y extendida de Dios para sacarlo justamente de las atrocidades que Faraón hacía sobre ellos y cómo construían templos y eran subyugados bajo ese terrible mandato de los egipcios. Déjeme decirle que una noche, la noche del 14 de Nisan, habiendo sacrificado al Corbán Pesaj, y de eso se trata el estudio de esta semana, el pueblo de Israel debía de haber puesto en sus puertas la sangre del cordero para que el destructor pasase sobre ellos. De esta cuenta, Dios les prometió que los sacaría con mano gloriosa, extendida, soberana de Egipto. ¿Y sabe? Así justamente fue. Todo esto tipificaba, por supuesto, el sacrificio de Cristo. El pueblo de Israel debía entonces salir al desierto e ir en pos de la tierra que Dios le prometió. Pero en esto podemos encontrar una serie de hermosas figuras que nos hablan de nuestro Mesías y de su sacrificio en la cruz. Pero sigamos entonces el camino del pueblo de Israel desde que Dios lo saca después de haber sacrificado el Corbán Pesaj, o el cuerpo de sacrificio de Pascua, Pesaj, que escenifica, representa, tipifica a Jesucristo. Untan la sangre en la puerta, en los dinteles de la puerta, y luego entonces comen la cena pascual y rápidamente Dios los saca en un abrir y cerrar de ojos. Sí, efectivamente, la expresión es la misma que Pablo utiliza allá en sus cartas. En un abrir y cerrar de ojos vendrá la redención del pueblo de Israel y la redención tan anhelada de la iglesia. Así que la palabra de Dios estipula que a partir de acá se contarán 50 días, 7 cuentas de 7 días, es decir, 7 semanas de 7, que apuntan 49 más 1, para llegar a la entrega de la Torá, Matán Torá. Y usted puede ver que esto también representa a Jesucristo, porque Él es la palabra viva, Él es la palabra hecha carne, dice Juan capítulo 1. Así que sabemos que el trayecto de Egipto a Matán Torá, a la entrega de la Torá, representa también la vida de cada uno de nosotros que va caminando en esta vida en el desierto. Podríamos comparar los términos de una manera figurativa, y entendemos que llega un punto en el cual Jesucristo llega a nuestra vida. Pero en términos escatológicos también podemos hablar de la segunda venida de Jesucristo. Mire usted, todo lo que podemos hablar de apenas unos cuantos textos. Y es entonces cuando Dios le habla a Moisés y le dice: dile al pueblo de Israel que me hagan casa. De la misma manera que Dios, allá en el principio, en Génesis capítulo 1, se limitó a sí mismo para hacer, digámoslo de esta manera, un útero cósmico dentro de sí, en donde albergara la creación, Dios autolimitándose para dar, para crear, para tenernos a nosotros. Ahora, Dios, de manera similar, le pide al hombre que se
limite que haga un espacio y un tiempo determinado para que Él habite Beshahanti Betoham. Nada más y nada menos que la palabra dice que el Señor habitaría dentro y alrededor y en medio, pero además dentro de cada uno de los moradores del pueblo de Israel. Beshahanti Betoham. Así, entonces se le dan las instrucciones a Moisés y se le da una visión de lo que es arriba para que sea abajo. Efectivamente, el tabernáculo emula de una manera figurativa también todo lo que hay arriba, en el cielo, y que una vez descenderá nuevamente para habitar Beshahanti Betoham entre todos nosotros, ya no solo, como lo hace ahora, dentro de nuestro corazón, sino además de una forma corpórea. Vea usted qué cosa más hermosa es esta tipificación que podemos ver en los primeros libros de la Biblia, denominada Torá o Pentateuco. Así que, entendiendo que este tabernáculo es también una representación que nos habla de nuestro Mesías, debemos entonces comprender que cada uno de los utensilios que en él Dios mandó hacer, también hay un mensaje, entre líneas, oculto, un mensaje tipológico acerca de Jesucristo. Sabemos que este tabernáculo acompañó al pueblo de Israel 40 años mientras su caminata en el desierto se daba hasta llegar a la tierra que Dios le entregó. Esa tierra, la cual fluye leche y miel. Y sabe, es una tipología ni más ni menos que de la Nueva Jerusalén, allá que está descrita en el libro de Apocalipsis y que dentro de poco vamos a ver. Usted recordará que dentro de la historia del pueblo de Israel hay un rey que, por cierto, también es una tipología de Jesucristo, el rey David. Este rey cuyo nombre se escribe con 3 letras, David, en el hebreo, que también se puede leer como Dod, y esto quiere decir el amado. ¿Y sabe qué es a eso a lo que se refiere todos los salmos, los libros de la Biblia, que son cánticos para el amado, Dod? Y lo vemos encriptado en esta nomenclatura de las 3 letras que forman la palabra David. Y es que David propone en su corazón hacerle caza al Dios de Israel. Pero Dios le dice que no será a él a quien le corresponda hacer la caza, porque tiene las manos manchadas de sangre. Pero será su hijo Salomón quien levantará este lugar, este templo, esta casa de Dios, para el nombre de Dios, en donde Dios permanecerá atento, tanto sus oídos como sus ojos, eternamente y para siempre. Y ese es el lugar del templo de Jerusalén. Hoy, tal y como Jesucristo mismo lo dijo en su profecía, no hay ya piedra sobre piedra. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y es que además tiene razones proféticas y escatológicas para que esto haya sucedido. Allá en el año 70, a manos de Tito, el templo fue arrasado, la ciudad de Jerusalén fue arrasada, la masacre fue terrible y se dio inicio a la diáspora más larga del pueblo de Israel. Es así como llegamos entonces a la era moderna, 1948, y el pueblo de Israel empieza a regresar a este lugar seguro. Pero, ¿por qué es entonces tan importante el templo de Jerusalén? Porque marca tiempos específicos dentro de la historia del pueblo judío, pero además marca situaciones importantes que nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Véngase conmigo, por favor, a aquella visión de Ezequiel en el capítulo 43 y el verso 5, y dice así el profeta:
Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Así que los judíos esperan reconstruir el tercer templo, y déjeme decirle que no es que sean tres templos distintos, sino el primero y el segundo templo fueron arrasados, como hemos dicho, es decir, de esta misma construcción, a manos de diferentes pueblos que atacaron, que conquistaron el pueblo de Israel, pero este tercero deberá reconstruirse en el mismo lugar que Dios estableció, porque dice la palabra de Dios que este lugar es el lugar en donde está, oiga bien, está el nombre de Dios, y la casa será levantada para el nombre de Dios. Esto representa una profundidad de revelación enorme. Y lo vemos acá, dice Ezequiel, y el espíritu y la presencia y la gloria de Jehová llenó la casa. Así que el pueblo de Israel está esperando levantar el tercer templo para que el trono de Dios sea nuevamente ocupado por la Shejina, por la gloria de Dios, el lugar más santo de la tierra, el mismo lugar donde Dios habita, sea nuevamente lleno por su presencia. Pero nosotros los cristianos entendemos que aquella profecía del libro de Amós que decía, y la gloria de esta casa, la gloria postrera, la gloria de después, será mayor que la primera. Y es que efectivamente Jesucristo mismo, sentado contemplando allá en los evangelios, quedó registrado, contemplando la magnificencia del templo, les dijo a los apóstoles, oh Israel, que matas a tus profetas, oh Israel, cuánto hubiese querido yo tenerte debajo de mis alas, así como la gallina anida a sus polluelos, pero no has reconocido el día de tu visitación. Vea usted qué cosa más tremenda lo que Jesucristo mismo les estaba diciendo a los apóstoles, porque efectivamente no quedará en este lugar piedra sobre piedra, y tal cual lo registra la historia secular en el año 70 a manos, como ya habíamos dicho, del emperador Tito, el templo es raído absolutamente y no quedó piedra sobre piedra. Así que cuando revisamos la profecía del libro de Ezequiel y de otros profetas, claramente vemos que hay indicios de la reconstrucción de este tercer templo. Pero como dijimos al principio de este programa, no está claro si el templo será una reconstrucción física de un edificio o tiene algún otro significado. Déjeme decirle que el profeta Ezequiel tiene una visión y esta está descrita a partir del capítulo 40 al capítulo 48 en el libro mismo de Ezequiel acerca de este tercer templo. Algunos sabios explican que las medidas que aquí se describen no son medidas humanas. Por tal razón, no puede haber tal construcción, sino que esta visión se refiere a alguna otra cosa que a lo mejor, y los cristianos, alguna razón tenemos cuando decimos que descenderá del cielo esta enigmática figura de la Nueva Jerusalén. ¿Qué piensa usted? Yo voy a ponerle delante de usted todos los textos, o no todos debo corregir, algunos textos que nos dan ciertas luces para lo que estamos hablando. Así que si la medición, la forma, la figura de este santuario que se describe en Ezequiel no es completamente humana, ¿a qué se requiere? Recordamos que Jesucristo mismo nos dijo, cuando estaba en esta tierra, que cuando Él se fuera, vendría sobre nosotros ese espíritu de santidad que nos daría poder para hablar acerca del Evangelio en los 4 puntos de la tierra. Y esto es importante de entender,
porque ahora ese espíritu de santidad ya no moraría más en una casa hecha por los hombres, sino que nuestro corazón sería su propio trono. Véngase usted conmigo y acompáñeme, por favor, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, y dice: acercándonos a Él, es decir, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacerdocios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vea usted que cuando se habla de la piedra principal escogida, la piedra del ángulo, se habla en términos de él, porque se refiere a una persona. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vea usted que aquí se establece una igualdad de términos y se habla como la piedra que desecharon los edificadores. La piedra del ángulo es también la piedra de vida, pero además esta piedra que desecharon los edificadores es piedra de tropiezo, y dice que tropezarán con la palabra. ¿Recuerda usted que hablamos que Jesucristo es la palabra hecha carne, es la palabra que tomó forma como de hombre? Así que claramente vemos que la piedra que fue cortada por mano no humana y que fue traída a este mundo se refiere a alguien, y ese alguien es Jesucristo nuestro Señor. Pero dice acá: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, vea usted, como casa espiritual. Así que podría entonces irnos dando alguna dirección, pero yo quiero cerrar este segmento leyendo una parte muy importante del libro de Apocalipsis. Y es que a lo mejor, y aquí podemos terminar de resumir y encontrar entonces luces para esta cuestión que tiene siglos dilucidando al pueblo de Israel. Y déjeme decirle que probablemente, en un término literal, a lo mejor los judíos empiecen a construir el templo. Además, y déjeme hacer un paréntesis también, es importante entender que tampoco se ponen de acuerdo si en la época en la cual el Mesías sea revelado, el Mesías será quien construya el templo o deben de ser ellos los que construyan el templo para acelerar la venida del Mesías. Así que nosotros nos vamos a las Escrituras y entonces podemos entender maravillas. Vea usted Apocalipsis 21 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vea el verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. ¿Se recuerda la expresión hebrea que hablamos al principio? Beshahanti betoham. ¿Se recuerda la promesa de Dios? Pues aquí la vemos cumplida. Se lo repito.
y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Ohel Moed, es decir, el tabernáculo de Dios, aquel que Dios le mandó a hacer a Moisés en el desierto, pues es este. Con el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, Beshahanti Betoham, estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que vea qué gloriosa revelación la que nos da el libro de Apocalipsis. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, es decir, se van a cumplir, así son. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, Aleph y Dalet en el hebreo, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que esta es una respuesta que nosotros debemos tener, por supuesto, atesorada en el corazón, sabiendo que el que prometió es fiel y verdadero, y vendrá y está haciendo las cosas que dijo que haría. Pero nuestro deber es de continuo hablar con denuedo de su palabra y anunciar a Jesucristo, porque su regreso cada vez está más cerca. Por mi parte, es todo por hoy, pero le deseo una semana llena del favor y la misericordia de Dios. Y por supuesto la invitación para que nos acompañe la próxima semana, en donde estaremos degustando nuevas gotitas de miel de la palabra. Es para la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y hoy, por supuesto, quédese en la buena compañía de Bea Canal. Nos vemos en una semana.